La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mis amados hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal pone en conocimiento de todos ustedes y a nivel mundial sobre las profecías que anunció Dios que tenían que darse en los últimos días, todo lo que habló Dios por boca de sus santos profetas. Porque las Sagradas Escrituras y las profecías no son solamente dadas, sino al pueblo israelita la interpretación de estas. Como dice el apóstol San Pablo en el libro de Colosenses 1, 26 y 27. También como dice el libro del apóstol San Pablo a los Efesios 6, 19. Libro de San Lucas 8, 9 y 10. Y libro del apóstol San Pablo a los Romanos 3, 1 y 2. Entonces, mis amados hermanos, en esta ocasión les voy a estar hablando sobre las gracias, porque es un tema muy polémico que hay a nivel mundial también. Vamos a estar hablando en esta ocasión sobre la gracia. Dice, libro del apóstol San Pablo a los Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí le habla a alguien, somos salvos por gracia. ¿A quién le habla ahí? Libro del apóstol San Pablo a los Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Porque por gracia sois salvos. ¿Quién es salvo por gracia? Las reliquias. ¿Y quiénes son esas reliquias? Libro del apóstol San Pablo a los Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Reliquia Israel. Quiere decir Israel es salvo por gracia. Esto es lo que quiere decir. La gracia es un don de Dios. Ese don es el Espíritu Santo. Pueden leer el libro de Hechos de los Apóstoles 8, 19 y 20. La gracia es el Espíritu Santo. Para confirmar con las Sagradas Escrituras, libro del profeta Zacarías 12:10. Y derramaré sobre los moradores de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Espíritu de gracia. La gracia es el Espíritu Santo. Vamos a estar mirando con el Nuevo Testamento, para que no vayan a decir eso fue antiguo. Miremos con el Nuevo Testamento. Libro del apóstol San Pablo a los Hebreos 10:29. ¿Cuánto pensáis que será digno de mayor castigo? Al que hallare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Espíritu de gracia. Ahí está, la gracia es el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, la gracia o el Espíritu Santo que iguales tenía que ser derramada sobre Israel, como lo testifican las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Ezequiel 39:29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, ha dicho el Señor Jehová. Sobre el pueblo israelita ha derramado Dios el Espíritu Santo. Muchos pueden pensar, y también algunas gentes enseñan diciendo que el Espíritu Santo fue derramado antiguamente en la fiesta de Pentecostés. Y eso es cierto, es verdad. El Espíritu Santo fue derramado en la fiesta de Pentecostés antiguamente. Pueden leer el libro de Hechos de los Apóstoles 2, 1 y 4. Después del año 321, desaparece el pueblo de Dios de la tierra. Y si no hay pueblo de Dios, no hay Espíritu Santo en la tierra. Entonces el pueblo de Dios desapareció. Fueron perseguidos, despreciados, encarcelados, torturados, apedreados, aserrados, decapitados, quemados, despellejados, alanceados, sufrieron calumnias, desprecios, vituperios y burlas por predicar esta santa y perfecta ley.
por predicar los 10 mandamientos. Pero estos hombres y mujeres nunca renunciaron a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres y mujeres murieron victoriosos en el Señor. ¿Y quién hizo todas estas cosas? ¿Quién hizo todas estas abominaciones? Las Sagradas Escrituras dice que todas estas cosas las hizo Babilonia. Pueden leer el libro de Apocalipsis 18:24 y el libro del profeta Jeremías 51:49. ¿Qué es Babilonia? Libro de Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y abominaciones de la tierra. Esto es una organización religiosa, es la cabeza de las falsas religiones. Después del año 321 desaparece el pueblo de Dios de la tierra. Del año 321 hasta nuestros días pasaron 1700 años que no había Espíritu Santo de Dios en la tierra. Pasaron más de 1700 años de abominaciones papales. Satanás cogió control del mundo entero. El Espíritu Santo tenía que venir en los últimos días para convertirnos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Pueden leer el libro de Hechos de los Apóstoles 26:18. El Espíritu Santo tenía que ser derramado en los últimos días, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles 2:17 y 18. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Espíritu Santo tenía que ser derramado en los últimos días. Por eso dice, y serán los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué quiere decir sobre toda carne? Sobre toda carne quiere decir los que obedecemos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los 10 mandamientos. Pueden leer el libro del apóstol San Pablo a los Efesios 1:13. También dice, derramaré de mi espíritu sobre mis siervos. ¿Cuáles son los siervos de Cristo? Libro de Levítico 25:55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová. Los siervos de Dios somos nosotros, los israelitas. Muchos pueden pensar, y también algunas gentes enseñan diciendo, pero nosotros somos siervos de Cristo también. Así enseñan algunas gentes. Si cumplen con lo que dice el libro del profeta Isaías 56:6, son siervos de Cristo, o si no, no son siervos de Cristo. En el libro del profeta Isaías 56:6 dice, y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado, de profanarlo y abrazar en mi pacto. Los siervos de Dios somos los que guardamos el sábado y abrazamos el pacto. Muchos de ustedes no guardan el sábado. Ustedes guardan el domingo. Ustedes siguen a Babilonia, al cabeza de las falsas religiones. Allí habita Satanás. Y ustedes deshonran a Dios guardando el domingo. El domingo se le rinde culto a Satanás.
El sábado se le rinde culto a Dios. Ustedes dicen seguir a Cristo y rechazan el sábado, rechazan sus santos mandamientos. ¿Dónde está la creencia en Cristo? Se aproxima un nuevo orden mundial. Será dirigido por el anticristo. Y Satanás por medio de él implantará el día domingo como día de darle culto a Dios. El día de darle culto a Dios es el sábado. A Satanás se le rinde culto el domingo. Todos ustedes se inclinarán ante Satanás, reuniéndose en el domingo, como lo han hecho y lo hacen hasta el día de hoy. Eso es lo que acontecerá, mis amados hermanos. En el libro del profeta Isaías 56 dice: mis siervos son los que guardan el sábado y abrazan el pacto. ¿Cuál es ese pacto? Libro de Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. El pacto son los 10 mandamientos. ¿Qué organización religiosa a nivel mundial guarda el sábado y pone por obra los 10 mandamientos? Ninguna, mis amados hermanos. Vamos a estar mirando sobre los siervos de Cristo con el Nuevo Testamento, porque algunas gentes van a decir eso fue antiguo. Entonces vamos a estar mirando con el Nuevo Testamento. Libro del apóstol San Pablo a los Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como de siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Los siervos de Dios hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Libro Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice así: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que el hombre se santifique. Esa es la voluntad. ¿Y cómo se santifica el hombre? Libro de Números 15:40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. La voluntad de Dios es que el hombre se santifique por medio de los 10 mandamientos. En otra parte, las Sagradas Escrituras declaran: porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el apóstol San Pablo en el libro a los Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Bajo cuál ley no estamos ya? Porque al venir la gracia ya no estamos bajo la ley. Está la ley de Cristo y la ley del pecado, como dice el libro del apóstol San Pablo a los Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, y está la ley del pecado. Como dice el libro Primera de San Juan 3:8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya no estamos bajo la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La ley del pecado es el diablo, porque el diablo es el que peca desde el principio del mundo. Entonces, al venir el Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley del diablo, bajo las obras del diablo ya no estamos. ¿Cuáles son las obras del diablo? Libro del apóstol San Pablo a los Gálatas 5:19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras del diablo, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y banqueteos. Por eso dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Al venir el Espíritu Santo que ha venido sobre Israel, ya no estamos bajo las obras del diablo, sino cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Para qué da Dios el Espíritu Santo la gracia que igual es? Para poder cumplir con los 10 mandamientos. Como dice el libro del profeta Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Para esto da Dios el Espíritu Santo, para poder cumplir los 10 mandamientos. Ninguna organización religiosa a nivel mundial tiene el Espíritu Santo. Para comprobar con las Sagradas Escrituras, libro del apóstol San Pablo a los Romanos 8:7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El hombre carnal rechaza la ley de Cristo, los 10 mandamientos. Ninguna organización religiosa a nivel mundial, llámese como se llame, tiene el Espíritu Santo. En otras partes, las Sagradas Escrituras declaran diciendo que Dios da el Espíritu Santo a los que obedecen, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿A los que le obedecen a qué? Miremos el libro del apóstol San Pablo a los Efesios 1:13, en el cual esperasteis vosotros también, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, y desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? Al que obedece. ¿Al que obedece a qué? A su palabra. Al que obedece a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Libro primera de San Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La palabra de Dios es el mandamiento antiguo. ¿Y cuál es el mandamiento antiguo? Libro de Levítico 26:45. A causa de ellos me acordaré del pacto antiguo. Ahora necesitamos saber cuál es ese pacto. Libro de Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios son los 10 mandamientos. Dios da de su Santo Espíritu a los que le obedecen, a los que le obedecen a los 10 mandamientos. Muchos pueden pensar que este pacto fue abolido por nuestro Señor Jesucristo. Eso dicen los hombres. Las Sagradas Escrituras eso no hablan. Este pacto es eterno, los 10 mandamientos. Como dice el libro del profeta Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto eterno. El pacto es eterno, los 10 mandamientos los ha establecido Dios. Pacto por el cual murieron todos los hombres de Dios, pastores, apóstoles, discípulos, profetas y sacerdotes. Pacto que ustedes rechazan porque no son de Dios. ¿Quién es el que se rebela contra este pacto, contra los 10 mandamientos? Satanás es el que se rebela contra los 10 mandamientos. Como dice el libro de Hechos de los Apóstoles 13:10, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad,
hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. El diablo es el enemigo de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Libro de los Salmos 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahí está la justicia de Dios. Todas las gentes a nivel mundial se han levantado contra la justicia de Dios, que son los 10 mandamientos. Se han hecho enemigos de Dios, porque Satanás es el que se levanta contra la ley, contra los 10 mandamientos, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, de esta manera les hemos dado a conocer sobre la gracia. ¿Cuándo tenía que venir? ¿Para qué tenía que venir el Espíritu Santo a la tierra? En otra oportunidad les voy a estar hablando sobre la Pascua. La Pascua es un rito que se celebra para participar de la carne y la sangre del Hijo de Dios. Este rito tiene una fecha específica que debe de celebrarse, porque hasta el día de hoy, la Pascua, nuestros hermanos a nivel mundial la celebran en cualquier fecha. La celebran con vino, con torta, con pan, con hostias de harina de trigo. Estos ritos son diabólicos totalmente, conforme a los mandamientos de hombres, no conforme a Cristo. Mis amados hermanos, a ustedes muchas gracias por haber escuchado y los que escucharán. De esta manera damos a conocer los misterios de las Sagradas Escrituras, como Dios ha trazado las Sagradas Escrituras. Hasta otra oportunidad, si el Señor, el Dios de Israel, nos lo permite. Vive Jehová con verdad, con juicio y con justicia. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.